Herencia Cultural Cubana no solo trata de preservar el rico legado cultural de Cuba, sino que además promueve los ideales de libertad y la iniciativa individual que caracterizaron no solo a los empresarios de la Cuba del pasado, sino también a muchos profesionales en el exilio. Uno de ellos es Benjamín León Jr., el exitoso empresario fundador y presidente de los centros de salud que llevan su nombre, León Medical Centers, a quien hoy vamos a conocer un poco más. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted y a Herencia Cultural por darme la oportunidad. Comencemos con la pregunta que se hacen muchos cubanos cuando se encuentran. ¿En dónde nació y vivió usted en Cuba? Yo nací en mi lugar de nacimiento fue Bayamo, en General García 33, que fue la casa de mi abuela, de mis abuelos maternos, y viví toda mi vida en Holguín. ¿Cómo recuerda a su familia? ¿Se puede decir que eran de clase media, de buenos recursos o por el contrario tuvieron algún tipo de necesidad? No, mis padres, los dos eran profesores de la Escuela de Comercio y cofundadores de ella en la ciudad de Holguín. Y mi padre tenía él era contador público y tenía una firma de contaduría pública grande, una de las más grandes, si no la más grande en Holguín, en aquella región, en toda aquella área. Y tenía una clientela bastante grande, le fue muy bien. Él nació en una finca, fue a Victoria de las Tunas con su abuelo para poder ir al colegio y con mucho esfuerzo se hizo contador público. Y a través de los años pudo levantar suficiente dinero para comprar su propia finca de 33 caballerías allá en Cuba, en Milagre. Ese era el negocio de su familia, de su padre y de los hermanos de su padre y de su abuelo. Que sí tenían unas cantidades de tierras grandes y lo que tenían en el negocio de cebar ganado macho para mandarlo para carne para La Habana. ¿Estudió usted en colegios públicos o privados? En los dos, estudié en Cuba en colegio privado, fui al colegio Martí cuando pequeñito, fui después al colegio Maristas en cuanto el colegio Maristas abrió en Holguín. Me atrasaron un año en realidad porque ya había terminado el cuarto grado, estaba para quinto, pero el colegio llegaba hasta el cuarto y volví a repetir el cuarto grado en el colegio Marista y de ahí estuve en el Marista de Holguín hasta que vine en enero 12 del 61 para los Estados Unidos, exilado para Miami. Y aquí fui al Jackson en la calle 36 del Northwest por un tiempo y me gradué de high school en el Archbishop Curley High School en la segunda avenida del Northeast y las 50 calles más o menos. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de aquellos años en Cuba? El mejor recuerdo que tengo de aquellos años en Cuba, primero es Cuba. Yo tuve la suerte desde los 14 años, pude viajar Cuba entera, desde Punta de Maicía a Cabo de San Antonio. Y conozco toda el área de Oriente, Banes, Veguita, Bayamo, Manzanillo, en fin, el balneario de Jibara, el Guardalavaca, todo aquello lo conozco perfectamente y recuerdo, tengo bastante memoria fotográfica y recuerdo aquello como si lo estuviera viendo ahora. Y va a ser 51 años ya, pero sí caminé todas las provincias de Cuba, fui a Camagüey, Santa Clara, Las Villas, La Habana, Pinar del Río, todas. Vi las cuevas de Bellamar, vi las estalactitas, las estalagmitas, no se me olvidan. Vi los mogotes en el Valle de Viñales, vi el Valle de Yumurí, en fin, vi toda la Sierra Maestra, la Virgen de la Caridad del Cobre, el Cobre, el Escambray, todo aquello lo conozco. Sin incluir a Martí, ¿a qué cubano es el que más admira? Sin incluir a Martí, ¿a qué cubano es el que más admiro? A mi padre. No, hay muchos cubanos que admirar. La respuesta correcta es hay muchos cubanos que admirar. Unos por unas cosas, otros por otras. Hay muchos cubanos que son de admirar a través de la historia, ¿no? Sin incluir a Martí, pues entonces pues, se puede hablar de Antonio Maceo, se puede el Titán de Bronce, se puede hablar de tantos cubanos excepcionales que existieron. Para mí, le mencioné originalmente a mi padre porque mi padre fue un hombre espectacular. Un hombre que de abajo pudo llegar, me enseñó lo más importante en la vida, que era el sentido de la palabra,
el sentido de quedar bien, el sentido de la integridad y las cosas y hacer lo correcto cuando nadie esté mirando. Me dio un ejemplo muy bueno como hombre, como amigo y como padre. Fue mi mejor amigo y fue mi guía y mi patrón a seguir en la vida. Lo he seguido. Sé que los zapatos esos son grandes, no los he podido llenar quizás todavía, pero ese fue mi hombre, si le digo que hombre admiro yo más o he admirado en mi vida, fue mi padre. Además de los paisajes, ¿qué extraña de aquella Cuba? Extraño las lomas de Oriente, extraño yo me crié en Holguín, en General García, no, en la calle Libertad y Quinta, que era abajo lo que le decían, abajo de la falda de la Loma de la Cruz. Y Oriente, como sabemos, era el lugar montañoso de Cuba. Extraño las montañas de Cuba, extraño la tierra de Cuba, extraño a Cuba en sí, la cultura, la arquitectura, la tranquilidad con que se vivía en Cuba. En Cuba no había ni animales venenosos, por decir. Sí aparecieron ciertos individuos que desgraciaron a Cuba, fueron peor que los animales venenosos que existen en este país, vamos a decir. Pero de Cuba lo extraño todo. De Cuba extraño la cuna donde nací. Me recuerdo cuando empecé a jugar pelota, cuando con mis padres repartíamos regalos a los niños pobres de todas las áreas alrededor del área donde nosotros vivíamos, el Día de Reyes, que antes de nosotros, yo y mi hermano y yo, antes de nosotros poder comenzar a jugar con los juguetes que supuestamente nos habían traído los Reyes Magos, teníamos la obligación de entregar juguetes a los niños pobres que se acumulaban en cientos frente a la casa nuestra ese día todos los años, y el Bazar Dos Mundos se quedaba abierto ese día de Reyes para que no se quedara ningún niño de los que fuera a buscar un regalo a mi casa sin un regalo. Eso yo lo repetí después, lo aprendí de mis padres y lo repetí después aquí en Miami. Después se convirtió en organizaciones, cogieron la bandera esa, la siguieron. Yo fui y lo hice en Alabama para niños pobres, cuando tenía un rancho en Alabama. Y después pues me he dedicado a concentrarme en lo que creo que es la misión que Dios me ha dado, que me ha puesto en la vida, que es el mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas con Medicare que nos den la oportunidad. Y por eso fundé León Medical Center conjuntamente con mi familia, y eso es lo óptimo y lo que ha captado mi vida desde hace muchos años. ¿Dónde estaba y qué sintió el 1 de enero de 1959? Estaba en Holguín, estaba en mi casa. Cuando aquello en Oriente pagamos el precio de la revolución, de las cosas malas de Batista, del gobierno de Batista, de las cosas supuestamente la esperanza de que la revolución de Fidel Castro iba a solucionar el problema de la dictadura en Cuba, resultando ser peor el remedio que la enfermedad. Cuando aquello sentí felicidad, sentí alegría, y para morir de desengaño después. Tenía, figúrese, era un muchacho de 15 años, acababa de cumplir, y inclusive salí, fui a áreas como la estación de policía de allí de Holguín, a donde después los milicianos me llevaron preso. Un día por comentarios con los muchachos del barrio, y había un muchacho que no era cubano, que era nicaragüense, se llamaba Armando Montero, recuerdo, nunca se me olvidará el nombre, que se había mudado hacía recién para el barrio, y era el padre del Partido Comunista. Y los comentarios que uno oye en la casa y las cosas que uno cree después que nos fuimos traicionados por la revolución de Fidel Castro, pues lo expresé, y cuando lo expresé pues no cayó bien. Como no cayó bien, pues la reacción fue esa, y mi padre me sacó inmediatamente de Holguín. Cuando me fueron a buscar la segunda vez, estuve simplemente unas horas preso en la jefatura, como le decíamos, de estación de policía. Me llevó a Bayamo, donde yo nací, a la casa de mi abuela. Estuve allí en la casa de mi abuela durante mes y pico. Me montaron en un Santiago Habana. Santiago Habana, como lo dice, de Santiago hasta La Habana, pasaba por Bayamo, pasaba por Holguín y seguía para La Habana. Y entonces me dijeron, usted se monta ahí
Yo acababa de cumplir 16 años y su tío, Segisberto, se va a montar en Holguín, pero se va a sentar en otro asiento. Así que usted espere a que él se siente con usted. Y así lo hice. Después que pasamos ya como una hora de viaje, él vino, se sentó al lado mío y fuimos hasta La Habana. Entonces fue cuando me enteré que venía para Miami. Llegué a Miami con $5 en el bolsillo. Un niño, a la semana o 10 días estaba lavando platos en el Hotel Sherbourne de Miami Beach. Y después pues trabajé en factorías en Hialeah, Sunshine Shares Incorporated, construyendo sillas de aluminio. Trabajé en supermercados en Winn-Dixie, Food Fair, Pantry Pride. Fui assistant manager de Riviera Supermarket mientras iba al Curley High School para graduarme de high school aquí. Fui a la universidad, me iba a ser veterinario originalmente, pero decidí, tenía que trabajar de todas maneras para ayudar a mi padre y a la familia, y decidí entonces seguir trabajando y coger cursos individuales de contabilidad, de ventas, de mercadeo, de distintas cosas, y me fui desarrollando a través de distintos trabajos, hasta que pude desarrollarme en la Firestone. Comencé limpiando los baños, los inodoros, los pisos, cambiando gomas de automóvil. Iba al aeropuerto a cambiar gomas me mandaban a cambiar gomas a los aviones de Eastern Airlines. Y entonces me dieron la oportunidad de aprender mecánica, pues hice mecánica dentro de lo que era cambio de frenos y frente delantero de los carros, alineaciones, etc. De ahí me dieron la oportunidad de ser vendedor y comencé a vender y me encantó. Y con el tiempo me fui desarrollando dentro de esa compañía donde trabajé por 5 años y 3 días hasta que vine a trabajar de nuevo, pero en tiempo completo con mi padre en la clínica Asociación Cubana, que resultó ser la fundadora. Nosotros somos los pioneros del concepto de los HMO o compañías de segura de mantenimiento de la salud en el estado de la Florida. Usted llegó en el año 61. ¿Qué recuerda de aquel Miami? Llegué enero 12 del 61 a las 7:25 de la noche, no se me olvida, en KLM. De aquel Miami tengo un recuerdo, cuando aquello todos los recuerdos eran tristes. Tenía a mis padres que nunca me había separado de ellos y mi hermano de 6 años menor que yo en Cuba. Tuve la suerte de venir y poder quedarme en la casa de una hermana de mi papá que estaba aquí con su esposo, y ellos eran uno de 5 matrimonios que vivían en una casa grande en Miami Beach, que habían venido al exilio, y me brindaron una camita en el cuarto de ellos con sus 2 hijos y Gustavo, mi tío, que todavía está vivo, tiene como 100 años, y mi tía murió. Y como en julio de ese año vinieron mis padres y entonces se quedaron aquí y alquilamos una casa en la 2145 noroeste de la 33 calle, en donde el cuarto de ellos, el único cuarto que tenía la casa, era el garaje. Y entonces en el garaje se hizo un cuarto para mis padres. Mi abuela, que estaba aquí, materna, tenía su cama bajo el calentador, donde estaba el calentador de agua, y en la sala pues dormíamos 7. Éramos mi hermano y yo y 5 primos que habían venido poco a poco. A medida que llegaban de Cuba, pues a dónde iban a dormir. Allí teníamos que ponernos de acuerdo en la forma que íbamos a ir al baño para ir en orden, ¿no? Para no pasarle al otro por arriba. Pero le confieso que si yo tuviera que cambiar mi vida, no cambiarla, sino si yo tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada. No cambiaría nada, porque hoy somos todos el resultado de quien hemos sido en la vida. Y esos golpes a una edad temprana me hicieron madurar a una edad temprana, me enseñaron a trabajar, me disciplinaron mucho. Son golpes duros a esa edad, de los 16 años, pero me hicieron el resultado de quien soy hoy. Me siento muy feliz. Si tuviera que repetir mi vida, la viviría igual, los buenos, los malos y los medianos, porque uno no puede ser perfecto. El ser humano no es perfecto. Errores he cometido muchos. Defectos tengo muchos, virtudes tengo pocas, pero son buenas. Me estaba comentando que entonces el enfocarse al sector de la salud, de la asistencia médica, fue por su padre, de las clínicas. Correcto. Yo aprendí con él junto con el señor Moisés Liber y 3 abogados locales, uno de ellos cubano y 2 americanos, fundaron la clínica cubana en Flagler 12. Originalmente no con la intención de lucro, sino con la intención de dar servicio a los coterráneos cubanos que venían de Cuba, y se cobraba $2 mensuales por una persona y $5 por una familia completa por todo lo que era consulta externa.
Pero poco a poco aquello fue creciendo. Era una clínica pequeña, fue la primera clínica en la ciudad de Miami. Una clínica pequeña pero llena de amor, con la buena intención de ayudar a los nuestros. Y con eso me quedé, con eso en el alma, y sigo ayudando a los nuestros. Sus centros de salud están celebrando sus primeros 15 años. ¿Por qué eligió el sector de la atención médica? Su padre, sin ser médico, ¿por qué comenzó en este campo? Bueno, originalmente mi padre abrió, primero tuvo que trabajar por $50 a la semana en una oficina de contabilidad. Primero, el primer trabajo que tuvo fue vendiendo cercas Legrá por Hialeah, cercas de Chain Link. Después, unos meses después, pudo conseguir un trabajo en una oficina de contabilidad donde le pagaban $50 a la semana. Entonces, por eso, yo trabajando yo también, pues yo le daba el dinero a mi mamá para que él no se sintiera mal, y yo cogía $1, cuando aquello $1 era dinero. Exacto, y yo me quedaba con $1 y todo lo otro que ganaba en 2 trabajos que tenía se lo daba a mi mamá, y así para la casa. Y después esa oficina, después él abrió su propia oficina de contabilidad para hacer income taxes y llevar la contabilidad a negocios cubanos pequeños, a medida que se llamaba León Associates. Y en León Associates vino el señor Moisés Liber, y se pusieron de acuerdo ellos dos en que la necesidad de ayudar a los coterráneos nuestros que estaban viniendo. Había un problema grande porque éramos demasiados cubanos viniendo al mismo tiempo. El Miami no estaba listo para poder absorber en casi nada, pero sobre todo en salud, el cuidado de salud de tantas personas al mismo tiempo. También existía el otro problema, que era la barrera del idioma. Y entonces, pues, si se iba a Jackson o se iba a cualquier lugar americano, estaba el problema del idioma. Entonces, basado en esa necesidad, decidieron abrir la clínica cubana, como se llamó originalmente. Y después, unos años después, eso fue en el 64, abril del 64. Y unos años después, en junio 1 del 70, una cuadra en la primera, en vez de Flagler, en la primera y la 12, abrimos Clínica Asociación Cubana, que después se llamó CAC y hoy se conoce como Care Plus, CAC Care Plus. Esa institución fue la primera institución. Nosotros logramos la licencia, primero logramos legalizar nuestro estatus. Nos habían permitido funcionar con nuestros médicos, en su gran mayoría eran ex profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, que funcionaban y trabajaban viendo a nuestros coterráneos bajo la supervisión de un médico licenciado, que cada médico licenciado aquí en este país supervisaba el trabajo de varios médicos sin licencia, pero que habían sido profesores, irónicamente, de ellos en Cuba. Entonces nos permitieron hacer eso, y lo que quisimos fue entonces legalizar lo que estábamos haciendo hacía años, porque nos dimos cuenta que la necesidad iba a continuar, no por cuestión de barrera de idioma, no por cuestión de, vamos a decir, de dinero, sino por cuestión de necesidad. Había una necesidad que se había ido creando. Aquí no habían clínicas como las teníamos en Cuba. Existían centros regionales como los de Cuba, más pequeños, pero desde la Segunda Guerra Mundial en Tampa, pero no en Miami, como el Centro Asturiano, etc. Y entonces nos dimos a la tarea en Clínica Asociación Cubana, se abrió en junio 1 del 70, de hacer el lobbying, como dice, a la legislatura estatal. Y logramos, comenzamos como el 71, y en octubre 1 del 72 logramos que se pasara esa fecha, octubre 1 del 72, la ley de HMO, el acto de HMO. Y en marzo 6 del 73 se nos entregó el HMO 73-1, la primera licencia de HMO en el estado, convirtiéndonos a nuestra familia en los pioneros del movimiento de HMO en el estado de la Florida. Usted ha sido una persona exitosa. ¿En qué cree que se ha basado dicho éxito? En la honestidad, la integridad, la entrega a una misión, no a un trabajo, la dedicación a una empresa, a una institución, no a un negocio, la dedicación y la habilidad y la suerte de poder haber transmitido la pasión que yo siento por lo que hago a mis hijos, a mi mujer, a mi familia,
y a todos los ejecutivos de la compañía, y a través de ellos haber podido transmitir esa pasión a los, entre una cosa y la otra, somos como 2.300 personas que colaboramos y trabajamos en el servicio sirviendo a más de 37.000 pacientes con Medicare en este momento. Trabajando en el sector de la salud, ¿cuál sería su receta para sanar, receta o diagnóstico para sanar a Cuba de todos sus males? Bueno, lo primero es que los hermanos Castro tienen que estar fuera, totalmente erradicados. Con ellos, no, como sabemos, no hay tregua, no hay, si le dicen que van para el norte, usted va a acertar si pone el carro en el sur. Simplemente, primero, erradicarlo. Segundo, la receta yo creo que es que Cuba tiene que llegar, la fórmula para la libertad tiene que ser dentro de Cuba. No puede ser, ya se terminó, en mi opinión, la oportunidad de que si de aquí vamos a ir un grupo allá, eso no. Cuba tiene que ser de adentro, los líderes de Cuba tienen que ser cubanos de Cuba, y nosotros aquí en el exilio lo que tenemos que hacer el día que Cuba sea libre, poder servir de ayuda y de soporte y de apoyo a aquellos líderes nuevos que van a surgir, en poder levantar a Cuba, que yo no tengo la menor duda que en 5 años, poniendo el esfuerzo local en Cuba, de los cubanos en Cuba, poniendo el liderato de los cubanos en Cuba, poniendo la ayuda, el apoyo y el soporte de los cubanos fuera de Cuba, como yo, aplicando todo lo que hemos aprendido los que estamos fuera de todos los sistemas modernos en todos los distintos tipos de negocios y de la vida, aplicando y poder exportar hacia Cuba y nutrir a Cuba de un capital en dólares suficiente para poder virar Cuba al revés otra vez y que Cuba vuelva a ser lo que fue. El cubano, yo creo mucho en el cubano. El cubano, pues ha pasado ya 50 y pico de años de la dictadura de Fidel Castro, de donde se empezó y se comenzó a destruir la moral, la integridad familiar, en donde se separaban a las familias para romper el núcleo familiar y la lealtad familiar en lo que más pudieron y han podido. Así todo, el cubano lo único que hay que enseñarle lo que es el otro lado de la cerca. Cuando le enseñe al cubano cómo puede trabajar, cómo puede superarse en un sistema de libre empresa, un sistema capitalista como es los Estados Unidos de América, como era Cuba antes, cuando era una república independiente. Cuba no tiene que ser dependiente de los Estados Unidos, Cuba no tiene que ser dependiente de nadie. Cuba es más que suficiente para soportarse ella misma. Lo que le hace falta es simplemente quitar el terror, quitar todo lo que hay allí negativo, quitar el comunismo. El socialismo y el comunismo sabemos que es la receta perfecta para la destrucción de una población, para la destrucción de un país. Es la fórmula exacta para hacer al millonario pobre, al rico pobre y al pobre más pobre. Es una fórmula espectacular para destruir a todos. Y tener como está Cuba, como vemos a Venezuela hoy por hoy, destruido. Son países que están destruidos. Cuba está destruida, Venezuela está ya bien camino para allá. Y el socialismo no funciona. El comunismo y el socialismo, usted lee un libro y todo el mundo igual. Si todo el mundo es médico, entonces no hay chofer de guagua. Y si todo el mundo es piloto, pues entonces no hay médico. Entonces es totalmente imposible. Hay que darle la oportunidad a cada persona que se pueda desarrollar a su máxima expresión dentro de lo que Dios ha dotado a cada cual. Y eso, la mejor forma que está probado en el mundo, a través de la historia del mundo, es la libre empresa, la competencia y el sistema capitalista y de libre empresa. Sabemos que para usted su familia es muy importante. Díganos cuáles son los principales consejos que le da a sus hijos y cuáles le daría a los jóvenes cubanos sin importar dónde se encuentren, así sea en Cuba como aquí en Miami o donde estén. Lo más importante para un hombre y una mujer es la familia. La familia es donde se radica y se concentra la fundación de la fuerza de un hombre o de una mujer. Cuando es perfecto, cuando hablamos de familia, la palabra familia incorpora que un hombre y una mujer se han unido y han tenido hijos, frutos, y han dado un ejemplo espectacular, si es posible, a esos hijos. Les han enseñado a trabajar, les han enseñado, les han provisto las formas como ponerse
aprender en los distintos colegios cómo poder desarrollarse, no en lo que quiera el padre, sino en lo que cada cual nació con su misión y lo que le guste. Podemos triunfar en lo que amamos. Lo dijo Warren Buffett, dijo una vez que si nosotros logramos amar lo que hacemos para poder vivir, como le llamamos trabajo, no vamos a trabajar ni un día en la vida. Para mí, lo que yo hago no es trabajo, para mí es disfrute. Hace años no tengo necesidad de trabajar, sin embargo trabajo más desde que no tengo necesidad económica de trabajar que cuando la tenía. Cuando la tenía miraba a qué hora me iba a ir de vez en cuando y a dónde me iba a ir a pescar el sábado o a cogerme un break. Y desde entonces no miro el reloj, no miro eso, estoy, como le dije anteriormente, dedicado y entregado a lo que yo creo que es una misión que Dios nos ha puesto en ella, a mí, a mi familia, para poder extenderle la mano a todos aquellos hispanos que tienen Medicare para mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es el libro que más ha marcado o inspirado su vida o su forma de pensar? Me leí un libro en inglés, que se llama The Millionaire's Mind y me sirvió de mucho. Le menciono ese como uno último de los que me he leído en los últimos años. Me sirvió mucho porque logré entender en ese libro obtener ciertas respuestas a preguntas que no le había encontrado respuesta. El libro, he leído 2 o 3 libros muy interesantes de Cuba, me fascinan. La cultura cubana me encanta. Si usted ve aquí en las oficinas corporativas de nosotros, todas las fotografías que están, la decoración es toda alrededor de fotografías originales, tomadas por un americano en el 1892, de lo que era Matanza, lo que era La Habana, lo que era, etcétera. Entonces, yo me pongo a ver y tenemos cientos de ellas alrededor y tengo muchas más guardadas en la colección. Una colección que compré hace muchos años. La encontré muy interesante y muy histórica. También la historia de Cuba moderna, vamos a decir. Tuve la oportunidad de, pues, a través de la familia de mi señora, conocer a, como le decimos cariñosamente, Gugú, el fundador de Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate. Y cuando tuve la oportunidad de comprar el avión 2506 hace años atrás, el avión ese abriga mucha historia de Cuba, abriga el número de la brigada. Yo traté de ir a la brigada, pero no pude ir porque no tenía la edad, tenía 16 años, entonces no pude ir. Estaba aquí cuando eso había llegado de Cuba y en enero, y fue en abril 17. Entonces el avión ese, pues yo vuelo, me encanta volar, pero no es para volarlo. El avión ese lo estoy terminando de reconstruir completo, pero con todo lo original, para que algún día en la vida tener el honor, si Dios me da vida, para volarlo hacia La Habana, y ese va a ser el único vuelo de ese avión, el último vuelo del avión, en donde ese avión se le van a quitar las alas y se le van a volver a poner en un museo. Va a abrigar mucha parte de la historia importantísima. Uno, el número registrado, no puede haber dos, es el N, que todos los aviones americanos comienzan con N, 2506, Basulto le puso ese nombre, el número de la brigada. Trae el recuerdo de la brigada, el significado, y al mismo tiempo fue el fundador y el avión que salvó, inclusive ese avión salvó al jefe de transporte de nosotros en León Medical Center, a Carlos Resino. Una casualidad increíble, pero un mundo muy pequeño. Y cuántas vidas salvó, y en él se resemblan todos los otros aviones de Hermanos de Rescate, los modelos Cessna 337, como ese, que son de 2 motores en línea, uno atrás y uno adelante. Y ese avión tiró medallitas de la Virgen, de las Mercedes, sobre Cuba, sobre La Habana. Ese avión fue el único avión que cuando
vino el asesinato que se derribaron los 2 aviones de 3 de Hermanos al Rescate por los MiG de Cuba y se desintegraron en el aire y se mataron a esos muchachos, los asesinaron. Este fue el único avión de los 3 que, por obra y gracia del Espíritu Santo, no lo desaparecieron. Y pudo llegar aquí, cargaba a Basulto, cargaba a Silvia Oriondo, eran 4 personas que venían en el avión. Y pues cuando el avión se fue a vender, yo lo compré. El dinero fue para una misión bonita, que fue para ayudar a los cubanos y algunos haitianos, como consecuencia de los ciclones aquellos que pasaron por Cuba e hicieron tanto daño, y Haití. Y o sea que el dinero fue muy bien empleado y utilizado. Y el avión yo siempre lo miré con el sueño de llevarlo a Cuba algún día y ponerlo, como le dije, en un museo para que pueda representar con muchas fotografías y videos que tiene Basulto, que vamos a poner juntos, para poder acompañarlo y que se vea la historia, lo que pasó en el mar, que fue una cosa impresionante. ¿Le falta aún algún sueño por cumplir, además de este que me acaba de mencionar? Me falta, sí, me falta ver León Medical Center en su etapa final. No hemos terminado el modelo el modelo como compañía del sistema de servicios total médicos de salud. Hemos sido escogidos como uno de los 4 mejores sistemas de salud en los Estados Unidos. Fuimos a Washington, al Capitolio, en un debate que tuvimos, una presentación en un foro, en donde los oyentes, la audiencia, eran el staff de senadores y congresistas de la Cámara de Representantes, que tienen directamente la responsabilidad involucrada de dictar leyes de salud, de afectar y hacer los cambios iniciales en salud, para que después el resto del Congreso vote. El moderador fue el doctor Milstein de Harvard, que fue el encargado originalmente y contratado para encontrar los mejores sistemas de salud en los Estados Unidos. 2 fueron en California, desaparecieron los 2 ya porque fueron absorbidos por otra compañía grande. Fuimos nosotros aquí en Miami, en la Florida, en el sur de la Florida, y el otro es en Massachusetts. Para mí pues fue un honor muy grande, inesperado, porque inclusive cuando vinieron no me dijeron lo que estaban haciendo, sino yo simplemente les mostré lo que teníamos cuando aquello, que era mucho menos de lo que tenemos hoy. Pero sí, el sueño todavía no se ha terminado completamente. Vamos a tener en los próximos 6, 8 meses, en los próximos 4 meses quizás, vamos a comunicarle al pueblo y anunciar la etapa final del sistema de salud de León Medical Center, que lo vamos a formar y debe estar listo en los próximos 18 o 24 meses. ¿Es un secreto o puede dar un En este momento no le puedo dar avance porque tengo firmado, no porque no quiera, sino porque tengo firmado un contrato de confidencialidad con la propiedad que estamos comprando, una propiedad enorme. Y es un esfuerzo grande que vamos a hacer, pero lo hago con el alma porque sé que va a terminar de brindarle a toda la membresía, a todos los pacientes nuestros, el sueño de un servicio no espectacular, sino perfecto. Para terminar, aparte de agradecerle su atención con Herencia Cultural Cubana, ¿hay algo que, si no se lo he preguntado, le gustaría decir? ¿Qué le gustaría decirle al público en este momento? Bueno, usted me preguntó que qué le diría a nosotros, o sea, qué le diría yo y qué le aconsejaría a mis hijos y a todos los otros jóvenes cubanos. Primero, que piensen bien en qué misión tienen en la vida. Todos nacemos con una misión y tenemos que descubrirla. Aquellos que la descubrimos logramos ser muy felices, sobre todo cuando tenemos la dicha de poder tener la tenacidad de poder realizarla. Que nunca se den por vencidos,
nunca en la vida se den por vencidos, no ante un sueño. Todos los sueños, todo lo que es una realidad fue un sueño en un momento dado, y todos los sueños no se convierten en realidad porque no todo el mundo trata con la tenacidad necesaria. Pero cuando uno identifica la misión que uno tiene, y eso es lo que yo le digo a mis hijos, lo que le digo a todos los jóvenes cubanos, nunca pierdan la esperanza, nunca se dejen quitar la libertad de expresión, sea en un trabajo, en la casa, o sea en la vida, en un país. No se pueden dejar de quitar. Es mejor, como dijo José Martí, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y no realizar un sueño, no realizar una misión, es vivir de rodillas toda la vida. Mi consejo es ese, mi consejo es no se entreguen, nunca en la vida cedan, nunca en la vida, no hay nada imposible. No hay nada en la vida imposible, todo es posible. Si hay la convicción de lo que usted está haciendo es lo correcto. Siempre ser honesto, íntegro y entregarse a una causa, no a un trabajo. A una causa, no a un trabajo. Don Benjamín León Jr., muchísimas gracias, muchas felicidades por sus éxitos, tanto familiares, personales y profesionales. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por la oportunidad.